Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso de Principios de Informática. La clase de hoy va a ser un poco más corta que las demás. Vamos a resolver un único ejercicio de práctica que les voy a dejar por acá, que es el ejercicio número 3 de los que hemos estado haciendo esta semana. Y el ejercicio dice lo siguiente. Dice que el valor de pi como constante se puede aproximar mediante la siguiente serie infinita de números. Dice acá que pi lo podemos aproximar como la suma de 4 sobre 1 menos 4 tercios más 4 quintos menos 4 séptimos más 4 novenos menos, y aquí pues vendría otro montón, un número infinito de términos más, que si nosotros resolvemos toda esta suma de términos considerando los signos, vamos a ir obteniendo una muy buena aproximación de pi como una constante. Ok, entonces nos piden escribir un programa que calcule una aproximación de pi mediante la suma de los primeros n términos de la serie anterior. El programa le va a solicitar al usuario el valor de n al inicio, desde el teclado, ¿verdad? Obviamente. Y al final debe mostrar el valor aproximado de pi con 8 decimales. Y luego finalmente podemos utilizar también la función math.pi. Recuerden que esa nos devolvía un número pi con muy buena precisión para calcular el porcentaje de error entre nuestra aproximación utilizando la serie y el valor de pi que nos viene dado por la librería math. Ok, entonces, primero que todo, antes de comenzar con el programa, vamos a analizar cuidadosamente esta serie que nos están dando aquí. Vean que la serie, todos los términos de esta serie tienen el 4 como numerador. Entonces cada uno de estos términos va a tener un 4 como numerador, sin importar cuántos términos nosotros analicemos de la serie. Lo segundo es que vean que el denominador de cada término es un número impar, ¿verdad? Comenzando desde el 1 y terminando en el más infinito, ¿verdad? Porque es una serie infinita de términos. Evidentemente, entre más grande sea el denominador, más pequeño va a ser lo que realmente está aportando cada fracción a la aproximación de pi. La que más peso tiene obviamente es el primer término de la serie, porque es el que tiene el denominador más pequeño, en este caso un 1. Entonces, el denominador de cada uno de estos términos va a ser un número impar. Los números pares no están siendo considerados en esa serie. Y el tercer detalle que tenemos que tener en cuenta es el signo de cada término. Vean que los signos se van alternando, ¿ok? Entonces el primer término es positivo, el segundo término es negativo, el tercero es positivo, el cuarto es negativo, el quinto es positivo, el sexto es negativo, y ahí se van a ir alternando los signos conforme nosotros vayamos moviéndonos y sumando más términos a esa serie. Entonces la idea es que cuando nosotros sumamos todos esos términos vamos a lograr un número aproximado a pi. ¿Ok? Luego, ¿cuántos términos de estos nosotros tenemos que sumar? N mayúscula términos. Y n es un número que el usuario nos va a indicar. Entonces, por ejemplo, si el usuario nos da un número n que es igual a 4, nosotros estaríamos aproximando pi sumando esta primera fracción con esta segunda, con esta tercera y con esta cuarta. 4 términos nada más con sus correspondientes signos, ¿verdad? Si nos pidieran 5, entonces sumaríamos una quinta fracción. Si fueran 6, sumamos otra fracción por acá con su respectivo signo. Entonces, si n fueran 100, nosotros tenemos que sumar 100 fracciones de estas para poder aproximar el valor de pi. Entonces recuerden los tres detalles. El primer detalle es que el numerador es siempre 4. El segundo detalle es que el denominador de cada término va a ser un número impar, desde 1 hasta n, ¿verdad? Y el tercer punto es que el signo de cada fracción se va a ir alternando. Entonces tenemos que tener en cuenta esos tres detalles a la hora de hacer nuestro programa. Perfecto, entonces vamos a ir ahora al PyCharm y vamos a realizar un programa para solucionar este ejercicio. De acuerdo, entonces vean que ya estoy de regreso en el PyCharm.
y tengo abierto el proyecto que nosotros habíamos estado trabajando esta semana, que se llama Práctica 4. Ya tenemos 4 archivos de código adentro y vamos a seguir utilizando ese mismo proyecto en este ejercicio. Ok, entonces nada más vamos a crear un archivo nuevo. Entonces voy a marcar acá, un botón derecho, le voy a decir nuevo y voy a crear un archivo nuevo de Python. Y el nombre del archivo yo le voy a poner aproximación pi. Ok, ese sería el nombre del archivo. Y ahí tenemos entonces el archivo de código. Entonces vamos a empezar a escribir los comentarios de siempre, ¿verdad? Este es un programa para aproximar el valor de pi usando una serie infinita. La serie es infinita, pero nosotros vamos a estar utilizando un número finito de términos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el usuario decide cuántos términos de la serie desea sumar para aproximar el valor de pi. Voy a colocar el nombre del usuario. Listo. Voy a colocar la fecha. Hoy es 17. Y finalmente voy a colocar la versión. Que esta es la versión 01. Listo. La idea con este programa nuevamente, al igual que hemos hecho con los otros programas que hemos hecho esta semana, es tratar de hacerlo lo más completo que podamos, es decir, que incluya validación de entradas, es decir, que el usuario nos digite la información exacta que nosotros le estamos solicitando y que el programa también se repita varias veces o que el usuario pueda controlar cuántas veces quiere utilizar el programa. Entonces, recuerden que en esos casos tenemos que crear siempre una condición de repetición o una condición que el usuario va a controlar con las opciones que le vamos a ir dando en pantalla. Entonces yo voy a comenzar definiendo esa condición, definiendo la condición de repetición del programa. Entonces yo le voy a llamar condición, digamos 01, y esa condición va a tener entonces un verdadero. Recuerden que esa es la condición que nosotros, la variable que nosotros vamos a usar para controlar el ciclo while externo. Entonces lo que seguiría es precisamente el ciclo while externo, que es donde vamos a poner todo el resto del programa. Entonces sería while condición 01. Ok, entonces ahí estaríamos ingresando el programa por primera vez, el primer ciclo. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es solicitarle al usuario que nos digite el valor de n mayúscula, que es el número de términos que nosotros vamos a sumar dentro de la serie finita. En el caso nuestro va a ser finita. Ok, entonces solicitando al usuario el valor de n mayúscula. Ok, entonces ese sería un input, ¿verdad? Pero nosotros queremos también validar esa entrada, ¿verdad? Queremos revisar que el usuario nos inserte un valor de n válido. Entonces vamos a poner aquí solicitando y validando. Podemos ponerlo aquí, solicitando al usuario el valor de n y validando la entrada. Ok, entonces necesitamos una condición adicional.
que va a ser la condición 0,2 en este caso. Y yo también le voy a asignar un verdadero. Y aquí tendríamos un ciclo while de validación de entrada. ¿Ok? Entonces sería while condición 0,2. ¿Ok? Condición 0,2 va a ser una variable que va a estar siendo controlada por el tipo de dato que el usuario nos va a insertar. Entonces aquí adentro sí, en la primera parte vamos a leer el valor de n. Y aquí sí vamos a poner entonces n mayúscula, que va a ser nuestra entrada, va a ser un input, y vamos a ponerle aquí por favor inserte el valor de n con normalidad, ¿verdad? Y acá vamos a tener la parte de validación. Y para la parte de validación recuerden que utilizamos la estructura try con 2 puntos, ¿verdad? Vamos a intentar. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Vamos a intentar convertir n en un entero. N tiene que ser un entero porque no pueden haber fracciones. O sea, la serie está formada por fracciones efectivamente, pero tiene un número entero de términos. Entonces n tiene que ser entero. Voy a poner aquí un comentario. Convirtiendo n en un entero. Si la función lo convierte adecuadamente, entonces no genera ningún error. Por lo tanto, vamos a ir a modificar la condición de salida del ciclo de validación. Para salir del ciclo de validación yo necesito que condición 2 se haga falso, ¿verdad? Para poder salir de este while. Entonces voy a poner aquí condición 2 igual falso. Y de esa forma salgo del ciclo while interno, ¿verdad? Del de validación. Si la función de conversión a entero nos da un error, entonces aquí vamos a tener el except y la excepción que andamos buscando es value error. ¿Ok? Si la condición aparece, entonces tenemos que indicarle al usuario que el valor insertado no es correcto. El valor insertado no es un entero. ¿Ok? Y en este caso no ponemos condición 2 en falso precisamente para que el ciclo se repita nuevamente y se continúe repitiendo hasta que el usuario nos inserte un número entero para n. ¿Ok? Entonces, ya una vez que hemos salido de la validación, vamos a ir entonces a calcular el valor aproximado para pi. Ok, y aquí tenemos que tener nuevamente cuidado con los posibles valores de n enteros que nos podrían llegar. La serie tiene términos desde 1 hasta más infinito. No existen términos ni número 0 ni términos negativos. Por lo tanto, si n mayúscula no es mayor que 0, el programa pues no se va a poder ejecutar porque no vamos a tener términos que sumar en la aproximación. Entonces vamos a poner aquí verificando que n sea mayor que 0. ¿Ok? Y en este caso sería para que n sea un valor válido, para utilizar en la serie.
Entonces vamos a usar una estructura if. Entonces voy a preguntar if n mayor que 0. ¿Ok? Si esa condición se cumple, tenemos un valor n válido, o el valor de n es válido. Y aquí tendríamos que poner pues todo lo que implica que n sea válido, ¿verdad? Tenemos que calcular el valor aproximado de pi. Pero para que no se nos olvide, voy a ir a programar la parte del else rápidamente para entonces que no se nos olvide más adelante. Si n no es mayor que 0, entonces n es un número inválido. El valor de n es inválido. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener que mostrarle al usuario con un print error nuevamente el valor insertado no es un entero positivo. ¿Ok? Y ahora que tenemos esto, vamos a ir a programar lo que corresponde para n mayor que 0, que es calcular la aproximación de pi. Ahora, recuerden que la serie habíamos dicho que tenía tres particularidades importantes. La primera era que el numerador de todos los términos iba a ser siempre 4. La segunda, que el denominador era un número impar. Y la tercera era que los signos se van intercambiando, ¿verdad? Vamos a tener un signo positivo inicialmente, después uno negativo, después uno positivo, etc. Luego, como tenemos números impares, nosotros vamos a tener que llevar por nosotros mismos la cuenta de los términos que vamos sumando. Y de nuevo, la forma más fácil de hacer esto es mediante un ciclo while y no un ciclo for. El ciclo for eventualmente requeriría que nosotros tuviéramos todos los números impares que nos permiten tener n términos, es decir, que nos permita tener los primeros n números impares desde 1 hasta más infinito. Que esa es una forma de hacerla. Se podría crear esa secuencia y después se podría entrar un ciclo for. Sin embargo, para no tener que crear nosotros la secuencia inicialmente, vamos a ver otra forma alternativa, que es utilizando un ciclo while. Entonces, para el ciclo while vamos a necesitar primero que todo un contador de términos. Necesitamos llevar la cuenta de cuántos términos hemos ido sumando para aproximar el valor de pi. Si sumamos n términos, entonces ya sabemos que hay que terminar, ¿verdad? Entonces vamos a definiendo un contador de términos. Ok, a esa variable yo le voy a llamar contador. Y contador lo voy a iniciar, le voy a dar un valor inicial de 0. Ok, luego necesitamos otra condición, porque vamos a usar otro ciclo while, y ese ciclo while va a estar controlado de nuevo por otra condición. O podemos evitar la condición y vamos a ver si nos sirve entrando directamente el ciclo while. Y ok, vamos a ver, ciclo while que calcula la suma de todos los términos. Ok, y como vamos a acumular una suma, tenemos que definir también un acumulador. Definiendo un acumulador. Recuerden que cuando tenemos la suma de varias cosas dentro de un ciclo, ocupamos siempre un acumulador. Ese acumulador le vamos a dar también inicialmente el valor de 0. Ok, tenemos el contador y tenemos el acumulador. Entonces ya ahora sí podemos entrar al ciclo while que calcula la suma de todos los términos. Entonces vamos a usar while
Y la condición va a ser entonces que contador sea menor o igual que n, ¿verdad? N es un entero, ya aquí lo teníamos convertido en un entero, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa mientras contador sea menor o igual que n? Ok, tenemos que tomar un número impar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir generando números impares conforme nosotros vamos avanzando. Entonces, se me olvidó aquí que también necesito generar un número impar. Vamos a ver. Variable, le vamos a poner variable que controla el denominador impar. Ok. Le voy a llamar, bueno, le puedo llamar denominador. Y el denominador va a tener un valor inicial 1, porque recuerdan que el primer denominador de la serie es un 1. 4 está dividido entre 1. Y después a ese denominador lo tenemos que ir pasando a otros números impares. Entonces vean que tengo tres variables iniciales: contador, acumulador y denominador. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente: generando un nuevo término de la serie. Yo sé que todo lo podemos poner en una misma fórmula, pero siempre es bueno subdividir a veces los cálculos en varias partes para entender nosotros mejor cómo es que estamos resolviendo el problema. Yo voy a generar primero un término y a ese término le voy a llamar término. ¿Ok? Ese término va a ser siempre 4, como dijimos antes, dividido entre denominador. ¿Ok? Ese es el término. Inicialmente, el primer término que vamos a tomar es 4 dividido entre 1, que es el primer término de la serie, ¿verdad? Entonces, vamos a acumular ahora, acumulando los resultados, o sumando los resultados, como ustedes quieran ponerle. Entonces, una vez que tenemos el término actual de la serie, tenemos que ir acumulando o sumando cada uno de esos términos por cada ciclo que nosotros realizamos. Entonces, en este caso vamos a tener acumulador y voy a utilizar las asignaciones aumentadas que vimos anteriormente, ¿verdad? Acumulador va a tomar el valor de acumulador más término. Lo que tenía acumulador más lo que ahora tiene término. Entonces ya ahí tendríamos el primer término generado, lo habríamos acumulado, o sea, ya iríamos controlando la suma. Y ahora tenemos que ver qué hacemos con estas otras dos variables que tenemos aquí. Tenemos que actualizar o tenemos que colocar o calcular el nuevo denominador para la siguiente corrida del ciclo while, y tenemos que llevar la cuenta de cuántos términos estamos sumando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incrementar el contador. ¿Por qué? Porque ya sumamos un término a la serie, ¿verdad? Calculamos un término, lo acumulamos y ahora entonces vamos a contar ese término que ya procesamos. Entonces, contador va a tomar el valor de contador más 1, ¿verdad? De nuevo estoy utilizando la asignación aumentada. Ok, entonces vean que contador va a tener entonces el valor de contador más 1. Y ahora, ¿cómo hacemos para generar el próximo número impar que nosotros vamos a tener que utilizar como denominador en la siguiente corrida? Bueno, los números impares están separados cada dos números, ¿verdad?
Si nosotros empezamos en 1, el siguiente número impar es 3, o sea, es 1 más 2. El siguiente número impar después de 3 es 5, que es 3 más 2. Y así sucesivamente nosotros podemos ir brincando de número impar a número impar con solo sumar 2. Entonces vamos a generar el próximo denominador impar. ¿Ok? Porque a la siguiente corrida, denominador ya no tiene que estar en 1, sino que tiene que estar en 3, porque el siguiente término de la serie es 4 entre 3. ¿Ok? Entonces vamos a generar el próximo denominador, que sería entonces denominador, y vamos a utilizar la asignación aumentada, solo que ahora vamos a sumar 2. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Ya tenemos el próximo denominador, tenemos acumulado el término presente y hemos contado el término que sumamos en este momento. El último detalle que nos hace falta es el tema del signo, porque el signo se tiene que ir intercalando, ¿verdad? Es decir, este término en la primera corrida es positivo, pero el siguiente término en la segunda es negativo. El tercer término vuelve a ser positivo y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar eso? La forma en la que lo podemos resolver es creando otra nueva variable afuera, ¿verdad? Hay una variable que luego estaríamos usando dentro del ciclo. Entonces voy a crear variable para controlar el signo del término. Entonces van a ver cómo lo voy a hacer. Variable para controlar el signo del término. Y a esa variable le voy a llamar signo. Y a signo inicialmente le voy a dar el valor de 1 positivo. Entonces, ¿cómo hago yo ahora aquí dentro del ciclo? Bueno, y tengo que multiplicar entonces el término que yo calculé antes, lo tendría que multiplicar por el signo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora tengo término que es igual a signo por el término. En la corrida primera, este signo es un 1, es un signo positivo, entonces voy a multiplicar 4 entre denominador por 1, o sea, el término va a ser en realidad positivo. Ahora, ¿cómo hago yo para cambiarle el signo? Para que a la próxima me salga negativo y después se vuelva positivo y después se vuelva negativo y etcétera, etcétera. Entonces vamos a agregar aquí una sección que se va a llamar cambiando signo. Yo puedo decir que signo es igual, voy a utilizar nuevamente el operador de asignación aumentada, signo por menos 1. Entonces, signo venía positivo. Calculé el primer término, lo multipliqué por un número positivo, por un más 1, acumulé ese resultado, incrementé contador, generé el próximo denominador y el siguiente signo va a ser entonces lo que tiene signo por menos 1. Entonces, como signo viene en positivo, más por menos me va a dar menos. En la siguiente corrida, este término se va a hacer negativo. Luego, si signo viene en negativo y lo multiplico por un menos 1, me va a dar positivo. Por lo tanto, a la tercera corrida, signo va a salir positivo y este signo, el término va a tener entonces el signo positivo. Y así sucesivamente. Ven, entonces de esta manera hemos tenido en cuenta los 3 detalles que vimos al inicio con la serie. El tema del denominador, el tema del signo y el tema del numerador, que era siempre 4. Entonces vean que aquí estoy usando 4 en todo momento. Cuando el contador supera a n es porque ya sumamos todos los números, todos los términos que requerimos para aproximar la serie. Por lo tanto, estaríamos saliendo del ciclo while. Y entonces ya tendríamos en acumulador el resultado de nuestra aproximación de pi. Entonces, no sé, podemos copiar resultado
a una nueva variable. Ok, y vamos a ponerle, qué sé yo, pi o approx pi, va a ser el valor aproximado de pi, va a tomar el valor de lo que tenga acumulador, porque en acumulador es donde está el resultado, donde está la suma de todos los términos que aproximan el valor de pi. Entonces, ya cuando salimos del while, copiamos el resultado y eventualmente podríamos irlo también a mostrar en pantalla. Mostrar resultado en pantalla. Ok, entonces yo voy a poner, qué sé yo, un print y voy a hacer lo siguiente. Voy a usar formato. Entonces sería el valor aproximado de pi es, y voy a poner aquí la variable approx.pi, la voy a mostrar con 8 números decimales, recuerden, ¿verdad? Que eso fue lo que nos pidieron. Ajá. Y aquí voy a agregar usando, y voy a mostrar n términos de la serie. Ok, ese sería el mensaje donde yo estaría mostrando los resultados. Ok, vamos a completar el resto del programa y después, cuando ya sepamos que esto nos está funcionando bien, agregamos la parte del error. Pero por ahora lo vamos a dejar por acá. Ya una vez que hemos mostrado el valor de la aproximación en pantalla, tenemos que ir a preguntarle al usuario si quiere repetir el programa. Entonces vamos a ir a la parte de afuera. Recuerden que aun si el usuario inserta un valor incorrecto de n, digamos que fuera un número negativo o cero, nosotros podemos poner la parte de la repetición del ciclo while afuera de esta estructura if que nosotros creamos al inicio. Podríamos ponerlo aquí, no hay problema. Entonces, solicitar o preguntar, mejor dicho, preguntar al usuario si desea repetir el programa. Ok, entonces recuerden que ahí lo que vamos a hacer es solicitar una letra normalmente. Letra va a ser igual a, pero tenemos que crear un ciclo de validación. Preguntar al usuario si desea repetir el programa y validando la entrada. Entonces vamos a tener que crear una condición nueva. Vamos a ponerle condición de validación de letra. Y va a ser entonces condición 03. Y igual que las otras, primero le damos el valor verdadero. Entonces aquí vamos a tener ciclo de validación de letra. Y aquí tendríamos que preguntar while condición 03, ¿verdad? Si la condición 03 es verdadera, entonces repetimos este ciclo. Y aquí sí, lo que vamos a hacer es solicitar al usuario, o vamos a ponerle aquí pregunta al usuario, pregunta para el usuario. Entonces la pregunta sería, leemos letra de una vez, input, y lo que pondríamos sería, desea ejecutar el programa nuevamente, sí o no,
signo de pregunta, espacio, y una vez que el usuario inserta una letra tenemos que validar esa letra para que el usuario nos inserte la letra que corresponde. Entonces la validación la hacemos siempre cuando es una letra la hacemos con estructuras if. Entonces preguntamos primero if letra es exactamente igual que S mayúscula, o preguntamos si letra es exactamente igual que S minúscula. Si sí se cumple, entonces tenemos una letra válida y hay que repetir el ciclo while. Entonces la única condición que cambiamos es la condición de salida de la validación. Salimos del ciclo de validación, pero repetimos el programa. ¿Ok? Salimos del ciclo de repetición, de validación, pero vamos a repetir el programa, porque el usuario quiere repetir el programa. Entonces, la única condición que cambiamos es la condición 3, y la cambiamos a falso. ¿Por qué? Porque necesitamos salir nada más de este ciclo while, pero no vamos a salir del ciclo while principal, ¿verdad? Que es el de condición 1. Entonces solo cambiamos la condición 3. Ahora, podría darse que letra sea igual a n mayúscula, o que letra sea igual a n minúscula, en cuyo caso el usuario quiere salir del programa completamente. Entonces, para salir del programa, salimos del ciclo de validación y salimos del programa. Entonces, para salir del programa, ocupamos condición 1 en falso y ocupamos condición 3 también en falso para salir del ciclo de validación y salir del ciclo completo, del ciclo principal de la repetición del programa, ¿verdad? Ok, si el usuario no insertó ni S ni N, quiere decir que insertó otra cosa, y esa otra cosa pues no va a ser válida. Entonces aquí vamos a tener letra insertada no es válida. Por lo tanto, tenemos que hacérselo saber al usuario. Y eso se lo vamos a hacer saber con un print. Sería print error. La letra insertada es inválida. ¿Ok? Y en este caso no cambiaríamos ninguna de las condiciones porque básicamente queremos repetir el ciclo de validación, es decir, condición 3 se tiene que mantener en verdadero para entonces irle a pedir otro valor al usuario, otra letra. Y ya terminando aquí la validación de la condición 3, que era la condición de repetición del programa, creo que ya habríamos terminado con lo que queremos hacer en el ciclo principal, en el ciclo while externo. Entonces podemos ir aquí a la salida del ciclo while externo, y a la salida del ciclo while externo lo único que tendríamos es el mensaje de salida, porque aquí llegaríamos si el usuario no quiere repetir el programa, ¿verdad? Si estripó n o n minúscula. Entonces salimos de todos los ciclos while y caemos en este punto de acá. Y en este punto pues lo que hacemos es mostrar mensaje de salida. Entonces sería un print, y qué sé yo, podemos poner saliendo de la aplicación, y como siempre, para que no se nos cierre la ventana de un solo golpe, incluimos un input, y ese input sería presione
cualquier tecla para continuar. Ok, y ya ahí pues habríamos terminado. Me hizo falta colocarle el mensaje de bienvenida aquí al puro inicio, ¿verdad? Que siempre es bueno. Mensaje de bienvenida. Y sería un print. Y podemos poner aquí entre comillas, ¿verdad? Programa que calcula o que aproxima el valor de pi usando n términos de una serie. Y entonces ya ahí sí empezaríamos con el programa como tal. Ok, entonces yo creo que esta parte está completa hasta aquí. Para aproximar el valor de pi, nosotros vamos a correrlo y después le vamos a agregar lo que corresponde al porcentaje de error que nos pidieron también en el ejercicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es correrlo con el depurador para ver si todo está funcionando bien. De acuerdo, entonces vamos a colocar unos breakpoints igual que siempre, al inicio y al final, para poder ejecutar el programa paso a paso y ver cómo funciona. Le vamos a dar aquí en debug y vamos a ingresar a la primera instrucción. Entonces vean que aquí estamos, ok, se me olvidó cambiar estoy corriendo un programa que no es, se me olvidó cambiar aquí la configuración, disculpen ahí, voy a detenerlo y voy a ir aquí a editar configuración y voy a ir a seleccionar el archivo que yo quiero ejecutar, que en este caso sería aproximación pi. Ahora sí lo tengo aquí seleccionado. Entonces vamos a ir al depurador y ya ahora sí, estoy al inicio del programa que acabamos de hacer. Entonces con F8 voy a empezar a correrlo, muestro el mensaje de bienvenida, igual que siempre. Condición está en verdadero, por lo tanto entramos al ciclo. Ponemos condición 2 en verdadero para realizar la validación de la entrada. Entonces vamos a ir a leer n. Entonces nuevamente vean que si yo strip una u, por ejemplo, y le doy enter, la transformación a entero nos va a dar un error. Le mostramos al usuario que hay un error ahí con el número entero y volvemos al ciclo de validación, que es el ciclo de condición 2, y por lo tanto volvemos a pedir un número n. Entonces ahora sí voy a colocar un número n, digamos de -8, para probar qué pasa con los números negativos. El ciclo de validación nos va a dar bien porque es un número entero, aunque es negativo. Salimos del ciclo de condición 2 y ahora vamos a ir a calcular la aproximación de pi. Pero vean que nos damos cuenta que el valor de n es negativo. Entonces mostramos el mensaje de error de que el valor no es un entero positivo y vamos a salir del ciclo de la estructura if, ¿verdad?, en la que estábamos, y vamos a ir a preguntarle al usuario si aún así quiere continuar. Entonces vamos a leer una letra, le decimos digamos que sí, entonces cambiamos condición 3 a falso, salimos del ciclo de variación de letra, pero volvemos al ciclo principal. Y entonces ahora vamos a ir a leer nuevamente el valor de n. Ok, entonces entramos a condición 2, pedimos un valor de n y ahora voy a usar digamos un 4 como n. Entonces vamos a salir del ciclo de validación y ahora sí ingresamos al if para calcular el valor aproximado de pi. Entonces vean que contador inicia en 0, acumulador inicia en 0, denominador inicia en 0, en 1, perdón, y signo inicia en 1. Entonces, como contador en este momento es menor
que n, vamos a ingresar al ciclo while de cálculo. Y vean que término ahora va a tomar el valor de ¿quién? De signo, que viene en 1, véanlo aquí, positivo. Y denominador tiene 1, entonces sería 1 multiplicado por 4 entre 1, que es el primer término de la serie que vimos hace un momento cuando planteamos el problema. Entonces vean que término va a tomar el valor de 4 y es un flotante. No hay necesidad de que nosotros lo convirtamos de nuevo a flotante porque ya de por sí término es un número flotante. Y ese término lo vamos a ir a acumular. Entonces acumulador, vean que ahorita tiene 0, pero le vamos a asignar 0 más término, o sea 0 más 4. Acumulador también es un flotante y toma el valor de 4. Entonces contador lo incrementamos porque ya tenemos el primer término de la serie procesado. Y denominador, vean aquí denominador donde tiene 1, ahora le sumamos 2 para pasarlo al siguiente número impar, que es 3. Este 3 lo vamos a ocupar en el siguiente ciclo. Y en el siguiente ciclo el término tiene que ser negativo. Entonces el signo va a tomar el valor de lo que tiene signo actualmente, que es 1, multiplicado por menos 1, por lo tanto se nos hace negativo. Y ahora ingresamos al ciclo while nuevamente, porque n todavía, el contador, perdón, es todavía menor o igual que 4. Entonces tenemos que ir a generar un nuevo término. ¿Qué término va a ser ahora? Va a ser signo, que es menos 1, o sea, el término va a ser negativo, de 4 sobre 3, que es el siguiente valor de la serie. O sea, va a ser un menos 4 tercios. Entonces, término adquiere lo que valga menos 4 tercios, que esto es lo que vale menos 4 tercios, menos 1,33333. Y ese valor lo vamos a ir a acumular con el valor anterior que tenía el acumulador, que era 4. Entonces nos va a quedar 4 menos 1,3 y nos quedan 2,666666. Contamos el siguiente, el término que acabamos de sumar, que es el segundo. Pasamos denominador al siguiente número impar, que es 5. Y el siguiente término tiene que ser positivo, por lo que ahora entonces multiplicamos lo que ahora tiene signo, que es menos 1, por otro menos 1 y nos va a dar un 1 positivo. Entonces vean que el siguiente término es positivo. Entonces vamos con el tercero. En el tercero ahora vamos a tener un más 1, o sea, el signo del término es positivo. Y ahora sería 4 quintos, ¿verdad? Entonces sería 1 por 4 quintos. Nos da 0.8, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Dónde está término? Término aquí está, tiene 0.8. Lo acumulamos con lo que teníamos anteriormente en el acumulador y vean que ya nos estamos aproximando al 3.14. Contamos ese nuevo término, que es el tercero, cambiamos denominador al siguiente valor, que ahora es 7, y signo se va a hacer negativo nuevamente, ¿verdad? Porque el siguiente término es negativo. Y este sería el cuarto, por lo que entonces vamos a calcular el cuarto término, que sería menos 1 multiplicado por 4 séptimos, ¿verdad? Y eso nos va a dar menos 0.5714. Lo sumamos con el acumulador y contador pasa a tener 4, denominador es 9 y signo es menos 1. Ya tenemos 4 términos contados. Más bien aquí hay un error lógico, porque si dejamos contador menor o igual que n, nos va a sumar 5 términos en el acumulador, y realmente lo que nosotros queremos son nada más 4. Entonces vean que para que fueran 4 nada más, la condición tenía que ser contador menor que n. Ya cuando contador se hace mayor o igual que n, pues deberíamos de salir. Bueno, no importa, lo voy a seguir corriendo. Voy a agregarle un quinto término nada más, que es el término 0.44 positivo. Se lo sumamos al acumulador, sumamos 1, cambiamos al siguiente denominador, cambiamos al siguiente signo, y ya ahora sí salimos.
pero tuvimos que sumar 5 términos y la idea era sumar nada más 4 porque n es 4. Entonces ahora corregimos esa condición. Entonces vamos a mostrar la aproximación de pi en pantalla. La aproximación de pi va a tener lo mismo que tiene el acumulador, o sea, un flotante, y lo vamos a mostrar en pantalla. El valor aproximado de pi es 3.339682.4, usando 4 términos de la serie Venn. Aquí en realidad estamos usando 5, pero ya ahorita lo corregimos. Vamos a verificar o a preguntarle al usuario si desea continuar. Yo en este momento voy a decirle que no, porque tengo que ir a corregir ese problemita. Vean que la letra N nos pone condición 1 y condición 3 en falso, por lo tanto salimos de la validación y salimos del ciclo principal. Mostramos el mensaje de salida, presione cualquier tecla para continuar, yo estripo Enter y salimos del programa. Perfecto, entonces vean que más o menos está funcionando bien según lo que nosotros teníamos pensado. Voy a corregir entonces la condición aquí nada más para que entonces sí sean 4 términos o n términos los que nosotros sumemos. Y voy a aprovechar que tengo el programa detenido para agregar aquí abajo la parte del cálculo del error. Una vez que mostramos el resultado en pantalla, nos pidieron también mostrar el error de aproximación, ¿verdad? Y para eso vamos a ocupar la función, la librería math. Para no tener que estar llamando a la librería e importando la librería cada vez que repetimos el ciclo, pues ese tipo de instrucciones las podemos poner en la parte superior del programa, el puro inicio, para que solo se ejecuten una vez. Entonces aquí voy a poner importando la librería math. ¿Qué pasa si yo lo hago, digamos, dentro del ciclo? En realidad funcionaría bien, lo que pasa es que ustedes estarían haciendo el programa innecesariamente lento, porque tendrían que estar importando la librería cada vez que el ciclo se repite, y si el ciclo se repite 100 veces, en eso se pierde mucho tiempo. Entonces, aquí afuera es donde vamos a poner el import math. Ok, entonces ya ahí eso nos queda. Vamos a ver por qué se me puso en gris. Yo creo que fue por haberle dado enter. Ok, bueno, se puso en gris. Vamos a continuar. Entonces aquí abajo nosotros tenemos que comparar el resultado que nosotros obtuvimos con el valor de pi que nos da la librería math. Entonces también el valor de pi lo podemos calcular una única vez, el valor de referencia. Entonces podemos ponerlo aquí arriba también. Podemos poner valor de pi de referencia. ¿Ok? Y a ese le vamos a llamar ref pi. Va a ser la variable y va a tomar el valor de math.pi. Ok, ve, y ahora sí se iluminó. Se ilumina cuando nosotros empezamos a utilizar la librería, eso es. Ok, entonces referencia pi tiene el valor de referencia de pi. Ahora lo que nosotros queremos hacer es ver qué tan lejos está nuestra aproximación de ese valor de pi. Entonces vamos a ir a calcular el porcentaje de error. Porcentaje de error de aproximación. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular entonces qué tan lejos está nuestro valor aproximado del valor de referencia. Entonces voy a poner aquí entre paréntesis diferencia, bueno, pongámoslo aquí en otra línea para que nos quede mejor. Diferencia entre valor de referencia y valor aproximado. Eso es lo que andamos buscando.
Ok, ¿cómo calculamos entonces el error? El error lo vamos a mostrar, lo vamos a tener en una variable nueva. Va a ser entonces el valor referencia de pi, ¿verdad? Que es el de referencia, menos el valor aproximado de pi, y eso nos puede dar positivo o negativo dependiendo de quién sea mayor, ¿verdad? Por lo tanto es bueno utilizar también el valor absoluto de eso. Entonces, vamos a tener el valor absoluto de la resta de estas dos cosas, ¿verdad? Y luego podemos hacer que error tome el valor para mostrarlo como porcentaje de error por 100 para tenerlo como un porcentaje. Entonces, todo porcentaje de error es el valor de es el valor absoluto del valor de referencia menos el valor aproximado multiplicado por 100 para tenerlo como un porcentaje. Y entonces aquí mostraríamos el porcentaje de error. Entonces diríamos con un print, aquí no hace falta formato, no, sí, porque vamos a mostrar un porcentaje de error. El error de aproximación es, y vamos a mostrar error, la variable error, y la vamos a mostrar con, digamos, 2 dígitos después de la coma. Entonces sería error los f por ciento, ¿verdad? Ok, y eso sería. Y aquí tendríamos la parte del porcentaje de error. Voy a salvar y vamos a calcularlo, vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces voy a pasar el breakpoint para la parte superior y el otro está en la parte inferior, no hay ningún problema, y vamos a depurarlo nuevamente. Ok, entonces vamos a darle debug acá y vamos a ingresar al ciclo. Ok, ya importamos la librería mat, calculamos el valor de referencia, vean que es este, 3.1415, todos los demás decimales, ¿verdad? Mostramos el mensaje de bienvenida, condición en verdadero, condición 1, ¿verdad? Condición 2 en verdadero para hacer la lectura de n. Voy a darle ahora 4 nuevamente. Vamos a ingresar al ciclo porque n es un número válido, contador en 0, acumulador en 0, denominador en 1 y signo en 1. Y ahora la condición es que contador sea menor que n. Entonces calculamos el primer término exactamente igual a como hicimos hace un momento, término positivo. Calculamos el segundo, que es negativo. Ok. Calculamos el tercero, que nos da positivo, 0.8. Lo acumulamos, contador se incrementa, denominador pasa al siguiente número impar, signo negativo. Y el cuarto término, que nos da menos 0.5714, etc., lo acumulamos y ya ese es el último término que queremos nosotros sumar. Entonces vean que contador ya está en 4, 4 no es menor que n, por lo tanto salimos del ciclo, como debería ser, solo sumamos 4 términos, y el valor aproximado de pi toma el valor de acumulador, que es este número que ustedes ven por acá, 2.89, 52, 38, etc. Y ahora lo mostramos en pantalla, con 8 números decimales, y vamos a ir a calcular el error, que fue lo que le agregamos hace un momento. Entonces, cuando yo tomo aproximación de pi, o vamos a ver, cuando tomo referencia de pi y le resto mi aproximación, me va a dar un error. Ok, ese error en este momento es esto que está acá, es este número. Ese número multiplicado por 100 me da el porcentaje de error.
que en este caso es un error grande, es de 24,6454%, porque por supuesto estamos utilizando muy pocos términos dentro de la serie. Para tener una mejor aproximación tenemos que sumarle más términos a la serie, para tener un valor mejor aproximado. Y ahora lo mostramos en pantalla, como ustedes pueden ver ahí, y le vamos a pedir al usuario que vuelva si desea repetir el programa o no. Vean que si yo estripo K, por ejemplo, y le doy Enter, que es una letra no válida, el primer if falla porque no cumple la condición, el segundo if también falla, por lo tanto caemos en el else, y en el else le decimos al usuario que la letra insertada es inválida. Entonces, de esa forma comprobamos que esa validación también nos está funcionando bien. Entonces pedimos letra de nuevo, le voy a decir N, así que no, y vamos a poner las dos condiciones, la 1 y la 3 en falso, para entonces salir de la validación de letras, salir del ciclo principal y mostrar entonces el mensaje de salida y terminar el programa. Perfecto, entonces vean que ya al menos depurado vemos que el programa está funcionando bien. Ahora lo que vamos a hacer es correrlo completo, pero ahora sí vamos a ponerle aproximaciones con más términos para ver qué tanto nos podemos acercar. Entonces voy a ejecutarlo completo con run, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos 10 términos de la serie. Entonces vean que con 10 términos de la serie nuestro valor aproximado de pi sube a 3.0418 y el porcentaje de error disminuye a 9.98%. Le voy a decir que sí quiero repetir. Ahora voy a tomar, digamos, 50 términos de la serie, a ver qué pasa. Ahora tenemos 3.12, 15, 94, 65 y un 2% de error. Le vamos a decir que sí. ¿Qué pasa si sumamos 100 términos de la serie? Vean que el porcentaje se reduce a 1% y ahora tenemos 3.13, 15, 92, 90. Entonces, claro, conforme más términos nosotros vamos sumando, podemos ir, digamos, hasta 1000 términos de esa serie. Y ahora el porcentaje de error es de 0,1% y el valor es 3.14059265. Le voy a decir que sí y voy a intentar, digamos, con 5000 términos de esa serie. Y vean que se va reduciendo cada vez más. Ya tenemos 3.14, 13, etcétera. Perfecto, entonces yo lo voy a dejar hasta acá. Por supuesto, si le ponemos un número como, digamos, 10.000 tal vez, vean que no es lineal, ¿verdad? Duplicar acá el porcentaje, el número de términos, no implica aparentemente, bueno, sí, aparentemente sí se divide a la mitad el porcentaje de error. Vamos a ver qué pasa si yo vuelvo a duplicar el número de términos de la serie, digamos 20.000, a ver si se reduce a la mitad el error. Bueno, aparentemente sí, ya no lo puedo ver aquí porque estoy mostrando solo con 2 dígitos decimales, pero si mostráramos con 3 dígitos decimales veríamos quizás un 0,05. Entonces pareciera que la relación sí es lineal. En todo caso, vean que entonces con esta serie podemos llegar a aproximaciones muy buenas de pi, efectivamente, como nos dijeron en el problema. Y con este programa, pues estamos realizando básicamente eso. ¿Ok? Y de paso estamos practicando todo lo que son ciclos, lo que son condiciones y lo que es validación de entrada, ¿verdad? Que es muy importante y que siempre hay que tomar en cuenta a la hora de realizar nosotros nuestros propios programas. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes utilizan también librerías de cualquier tipo, es bueno importarlas desde fuera del ciclo, ¿verdad? Para que así no se tengan que repetir esas instrucciones muchas veces y que eso vaya a generar, digamos, un programa menos eficiente. Como referencia de pi solo lo ocupamos una vez, lo calculamos afuera. Como la librería solo la ocupamos importar una vez, la importamos afuera al inicio del programa. Perfecto. Entonces este sería el ejercicio que les tenía para el día de hoy. Cualquier duda,
ustedes nada más me contactan, ¿verdad? Y las aclaramos y nos estaríamos viendo entonces en un próximo video. Voy a terminar aquí mi programa, voy a decirle que no y ya ahí el programa termina. Y entonces nos veríamos en un siguiente video, como les decía. Muchas gracias.